El artículo es una crítica a una idea y a una práctica que pocas personas cuestionan. La cultura ciudadana es una forma de gobierno, una tecnología de gobierno que apela a un pánico cultural, a una falla cultural y que tiene como efecto la despolitización del universo social porque se desconoce toda la dimensión de la desigualdad social en nombre de un asunto de iluminación cultural. El pánico cultural es una especie de angustia o de miedo a la pérdida de los valores, al desorden, a la contrariedad y a la complejidad del mundo social. Entonces, pánico cultural tiene que ver con eso y es un instrumento de gobierno. El asunto de hegemonía tiene que ver con que esa idea de cultura ciudadana se naturaliza, se asume, se considera como algo obvio. Entonces, la hegemonía ahí es que se logra que la gente deje de problematizar, de pensar, de complejizar esa noción y que lo asuman como un asunto que así tiene que ser y que es la única y la más adecuada lectura del mundo. Y biopolítica tiene que ver con una categoría de un autor francés que es un gobierno de la gente en nombre de su bienestar, de su vida. Entonces es un tipo de forma de gobierno que se establece desde la modernidad hasta ahora. El concepto de cultura ciudadana, viene del siglo XIX, de cultura como alta cultura. Esto es como un asunto que una gente posee y otra gente no posee. Hay una gente que es culta y una gente que es inculta, una gente que sabe las cosas importantes de la vida y otra gente que es ignorante. Entonces, esa es la genealogía, el origen de ese concepto. Porque la idea de cultura ciudadana supone un tipo de comportamientos que son considerados adecuados desde unas concepciones del mundo muy ligadas a lo que Europa y la tradición europea ha significado. El asunto de portarse bien, ser un sujeto dócil, estar cuando y dónde el gobierno espera que uno esté, entre otras cosas porque la noción de ciudadano que están pensando es, no sé, como el ciudadano en Suecia o el ciudadano en Alemania, que se porta bien, no se pasa el semáforo, no tira el papelito. O sea, es una concepción de ciudadano que está de alguna manera copiado de ese tipo de habitar, no de los habitares de las ciudades latinoamericanas con otro tipo de dinámicas y otro tipo de conflictos. Es clasista porque está pensada desde el norte de Bogotá para la gente del norte de Bogotá con unas experiencias de vida muy particulares. O sea, Bogotá no es experimentada o habitada de la misma manera por todo el mundo. La gente que le ha tocado eh, sufrir y doler esta ciudad no puede, y que no anda en carro y que además tiene problemas existenciales y de vida y de hambre, van a mirar esa noción de cultura ciudadana de otra manera. Entonces, cultura ciudadana está pensada desde una posición de clase y desde una concepción de lo que es la ciudadanía que está profundamente ligada a un proyecto civilizatorio concreto. Creo que la cultura tiene un lugar en términos de la política y en términos del gobierno, pero también tiene una relevancia social porque siento que los académicos deben establecer más puentes y más conversaciones con la gente que constituye sus entornos. Entonces, la academia es muy autista y creo que un tipo de artículos como este es una invitación a debates públicos y esos debates son necesarios para poder hacer cosas en el mundo de una manera mucho más consistente. La imaginación política tiene que ser constituida desde múltiples voces, desde movilizaciones y desde prácticas de hecho. No es un asunto del derecho, la política no es un asunto del derecho. La política tiene que pasar por el asunto de la existencia social y la interrupción de los sentidos comunes que habitan nuestra sociedad.
Lo primero es que nuestra sensibilidad por entender que los mundos de la gente son muy complejos, que el mundo es más complejo de lo que usualmente imaginamos, esa idea o esa aproximación etnográfica a la realidad es una contribución que la antropología puede hacer. Nos puede mostrar que las gentes están pensando, existiendo, habitando desde prácticas heterogéneas y muy complejas. Y lo otro, para esta conversación en particular, yo pienso que la teoría antropológica interrumpe los facilismos de la noción de cultura ciudadana. O sea, la antropología es una disciplina que ha venido pensando la cultura como un entramado de significados que definen la existencia de la gente y no como buena costumbre. Y la antropología nos permite entender esos entramados que definen la existencia de la gente en las relaciones de poder que se juegan ahí. Entonces yo creo que la antropología tiene una dimensión crítica que aportar a la teoría cultural y a la teoría social, que sería muy importante para ofrecer insumos de densificación y de complejización de lo que significa el debate y la práctica política hoy en día. El problema de la antropología son los antropólogos. Ay, es que no todo va para abajo.